En esta ocasión nos encontramos nuevamente con un top 10 de los mejores shaders compatibles con el Render Dragon para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.19. Recuerda dejar tu like y suscripción, ya que ayudas un montón a que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto por más y más personas. Ya para darle inicio a este video, le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si quieres un saludo para este próximo video, no olvides comentar muchas veces la palabra shader o tu shader favorito. Y pues bien, no le meto más introducción o relleno y comencemos con la review de estos grandiosos shaders. En este increíble primer puesto tenemos al shader llamado Alepac. Como primer punto a hablar sobre este shader o sombreador, pues sería su respectivo cielo. Vamos a tener un sol realista, vamos a contar de igual forma con nubes realistas, como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Tenemos uno de los detalles que pocos shaders agregan hasta ahora, que sería el movimiento en las hojas de los árboles. De este lado podemos apreciar un poco más detalles sus respectivas animaciones en las hojas. Tenemos otro punto, el cual sería su saturación. En el césped siento que está un poco elevada su saturación, pero en lo demás sí que está muy bien la saturación que agrega. Tenemos por acá ahora el agua que nos añade este shader. Está muy bien optimizada el agua de este shader. Lo único malo es que no nos permite ver del todo debajo del agua. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este bonito shader y primer puesto. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Este siguiente y segundo puesto lleva el nombre de LK Shader. De este lado podemos ver cómo se estará viendo este shader o sombreador de día. El cielo se estará viendo un tanto similar al primer puesto que vimos anteriormente, solamente que en este shader contamos con una neblina un tanto de color rosado, casi tirándole a azul. De este lado podemos ver el agua que nos agrega este increíble shader. La verdad es que cuenta con unas bonitas animaciones. De este lado podemos ver cómo se estará viendo el agua por debajo. Me gusta mucho que se vea un tanto cristalina para poder ver debajo del agua con más claridad. Tenemos la saturación, que aquí sí que está muy bien controlada, ya que el primer puesto añadía una saturación un tanto elevada en su césped. Lamentablemente en este shader no contamos con animaciones en las hojas de los árboles. La verdad es que eso me decepcionó un poquito, pero dentro de lo que cabe está bastante bien. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente. Aumentamos de nivel con el siguiente puesto, ya que tenemos ahora al shader llamado Universal Pack. Les tengo que confesar que este shader es uno de mis favoritos, principalmente por la neblina que nos agrega el shader, que sería un tanto luminosa. Tendremos por acá el agua un tanto igual al primer y segundo puesto. Debajo del agua pues se estará viendo de esta forma, la verdad muy bonito. Se vería un tanto de color azul, pero de igual forma transparente o cristalina. Como ya habrán visto, pues lamentablemente no contamos con movimiento en las hojas. De este lado podemos ver un poco más detalle cómo se está viendo el cielo. De igual forma contamos con un sol realista y nubes realistas. Otro punto a hablar sobre este shader pues sería la saturación. Se ve un tanto raro que el césped se vea con mucha saturación, pero las hojas no. Y pues bien, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Ahora como siguiente tenemos al shader llamado BGRD Shader. Hasta ahorita es uno de los shaders que se asemeja un tanto a los que teníamos anteriormente de gama baja. Tenemos por acá el movimiento en las hojas de los árboles. Aquí sí que es bastante fluida la animación que tiene. Aquí no tendremos el error en el césped, ya que como ustedes pueden ver, tanto las hojas de los árboles y como el césped tendrían casi la misma saturación. Tendremos por acá el agua, como ustedes pueden ver, sería exactamente igual que los puestos que hemos visto, o casi igual. Tendremos la neblina, que sería un tanto de color celeste, como ustedes pueden ver. Está muy bien controlada la neblina en este shader. Ahora tendremos lo malo de este shader, que sería las nubes. Como ustedes pueden ver, las nubes no convencen del todo. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente. Ahora como siguiente puesto tenemos al shader llamado Destined Shader. La verdad me sorprende mucho el agua, como ustedes pueden ver es bastante cristalina, bastante épica el agua para el tiempo en que se creó este shader. Debajo
del agua se estará viendo de esta forma, muy bonito. Tendremos por acá el cielo, aquí sí que doy un 10 de 10, muy bonitas las nubes y todo. De igual forma contamos con el típico sol realista. Pero bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader llamado Dexten Shader. Ya sin nada más que decir, pasemos directamente al siguiente. Como siguiente puesto tenemos al que se llama NRDS Shader. Por acá podemos ver un poco más detalle cómo se estará viendo de día. Vamos a contar con un sol redondo y vamos a contar con estas hermosas nubes o este sol realista. Vamos a contar con esta saturación de colores en lo que sería el césped y las hojas de los árboles, que me gusta mucho. Este shader cuenta con animaciones en las hojas de los árboles que, si le pones atención, se verían un tanto vanilla. Por acá tendremos el agua, que aquí si no hay muchos cambios se vería exactamente igual o ligeramente que los anteriores puestos. Cuenta con una excelente y controlada iluminación de día. Por acá tendremos a lo que sería la puesta de sol, que se estará viendo de la siguiente forma, muy bonito el atardecer de este shader, no sé ustedes. Tendremos un degradado al momento de que el sol se mete. Tendremos ahora a lo que sería la noche. Por acá tendremos la luna, una luna realista. Tenemos la iluminación que emiten las antorchas, que está muy bien. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente shader. Como siguiente tenemos a los Herb Shaders. Este shader en particular se estaría enfocando principalmente en agregar colores más nítidos para que nuestro Minecraft Bedrock se vea mejor. Por acá de este lado podremos ver cómo se estará viendo el amanecer de este shader. Vamos a contar con nuestro sol realista y nuestras nubes realistas. Como ya les dije, pues tendremos los colores en el césped que estarían más saturados y todo en general. Una saturación que estará controlada, no tampoco mucha saturación. Por acá tendremos el agua de este shader, que la verdad aquí sí que doy un 10 de 10 a esta agua. Tendría un color más vivo en el agua y además estaría agregando un oleaje en la agua. Me encanta la iluminación que agrega este shader al momento de estar de día. Lamentablemente este shader no cuenta con esa animación en las hojas de los árboles o en el césped, pero esperemos y las implementen más adelante. Tendremos por acá a lo que sería el atardecer o la puesta de sol, que se estará viendo de esta forma. Posteriormente tendremos a la noche. Todavía no se alcanza a notar del todo la noche. La noche en particular de este shader pues se estará viendo un tanto iluminada por el mismo cielo. Algo que me acabo de dar cuenta es que estará agregando este tipo de cristal más realista. Y pues bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora sin nada más que decir, pasemos con el siguiente puesto. Este siguiente shader lleva por nombre el nombre que ahora mismo estás viendo en tu pantalla. Como primer punto a aclarar sobre este shader es que vamos a contar con una excelente iluminación de día. Tendremos un sol realista y un cielo realista. Este shader en particular cuenta con lo que sería el movimiento en las hojas de los árboles y de igual forma en las demás cosas. Por acá podemos ver el agua, la verdad muy bonita la agua de este shader, casi realista. De este lado podemos ver a detalle lo que sería el atardecer y como último tendremos la noche, que se estará viendo así. Y bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. En este siguiente puesto tenemos al shader llamado Eternal Shader, uno de los mejores shaders que puede haber para Minecraft Bedrock Render Dragon. Vamos a contar con este cielo realista, que la verdad es único, ya que como ustedes pueden ver sería bastante realista. De igual forma contamos con un fog o una neblina excelente y bastante bien controlada. Tendremos el movimiento en las hojas de los árboles. De igual forma no tendremos ese error que el césped tenga bastante saturación y las hojas no. El agua de este shader se estará viendo de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver se distingue muchísimo de los puestos que vimos anteriormente. Debajo del agua, como ustedes pueden ver, será 100% transparente o cristalina. Regularmente este tipo de sombreadores agregan aguas que no te permiten ver del todo. Y bueno chicos, hemos llegado hasta el final de este grandioso video de shaders. Recuerda dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto por más y más personas. Les agradezco mucho si se quedaron hasta el final de este grandioso video. Y pues bien, yo soy su amigo Santiago Gamer 201.
89 y nos vemos hasta la próxima. Bye.